Obras como el Metro de Panamá demuestran que este país está poniendo su infraestructura al nivel de los más modernos. Por eso, invitamos a que hiciera parte de estas conferencias al ingeniero Agustín Arias y su ponencia Panamá Infraestructura de Escala Mundial. El ingeniero Agustín Arias Chiari es director de proyectos y planificación del Metro de Panamá. Tuvo bajo su responsabilidad la coordinación y supervisión del proyecto de la línea 1 del Metro de Panamá. Es responsable por la planificación, coordinación y supervisión del proyecto de la línea 2 del metro, además de la planificación y el desarrollo del proyecto de la línea 3 de la futura red de ese mismo sistema. También supervisó el estudio de factibilidad del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Laboró por más de 26 años en el Canal de Panamá, donde formó parte del equipo de alta gerencia como director del Departamento de Ingeniería y Proyectos y dirigió el equipo de ingeniería que estudió y planificó el proyecto de ampliación del canal. El ingeniero Arias tiene más de 30 años de experiencia en análisis, planificación y supervisión de grandes proyectos, posee títulos de licenciatura y maestría en ingeniería mecánica, además de maestrías en ingeniería industrial y en administración de empresas. Recibimos entonces con un gran aplauso al ingeniero Arias y le agradecemos su presencia en este sexto Foro Argos. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerle a Argos primero por la oportunidad que nos ha dado de compartir con ustedes la experiencia de lo que fue el desarrollo y la ejecución de la línea 1 del Metro de Panamá y a Socreto por el apoyo que nos dio también. Cuando en el año 2009 se tomó la decisión de ejecutar el proyecto de la línea 1 del metro, nos encontramos en una situación bastante complicada debido al dinamismo que estaba experimentando la economía en Panamá. Había un déficit muy grande de transporte público, con grandes problemas no solamente de infraestructura, sino también del mismo sistema. El sistema Panamá. Grandes congestionamientos vehiculares, muy similares a lo que están experimentando ustedes aquí en Bogotá también. Una exigencia por parte de la población y los residentes de la ciudad de Panamá de mejorar las condiciones del transporte público. Había muy poca documentación o análisis que se habían desarrollado sobre cómo mejorar el transporte público. Básicamente habían estudios, pero muy básicos, y no existía algo bien definido de cómo desarrollar y mejorar el sistema de transporte público. La inserción del proyecto iba a causar una afectación grande durante el periodo de construcción en la ciudad de Panamá, eso estábamos claros cuando empezamos a estudiarlo. Y el proyecto es un proyecto que tiene gran visibilidad. Esto es bien importante que lo tomen en consideración las personas que están desarrollando y que están trabajando el proyecto. El impacto social es significativo y duradero y requiere de una aceptación favorable desde el principio del proyecto. Esto es fundamental. Y eso nos conlleva ¿a qué? A que crea una urgencia tanto política, social como económica. En el caso de la línea 1 del metro, nos dieron unas instrucciones muy claras. Teníamos que desarrollar el proyecto y entregarlo operando en 5 años, prácticamente empezando de cero. Y lo logramos, pudimos entregar el proyecto dentro del presupuesto y dentro de los tiempos, pero fue una hazaña muy difícil. Una descripción rápida de lo que fue el proyecto de la línea 1 del metro. Cuando empezamos inicialmente el proyecto, tiene varias tipologías de infraestructura, el tramo subterráneo, tramo elevado, estaciones a nivel de superficie, estaciones subterráneas, estaciones elevadas. Empezamos con un proyecto de 13.7 kilómetros, 2 estaciones, y como ven ahí, 6 de estas eran subterráneas, 5 elevadas. No habíamos terminado de concluir el proyecto y se tomó la decisión de ampliar el proyecto, y ampliamos 2.1 kilómetros más. Construimos una estación subterránea más y una estación elevada más. Ya todo el sistema está operando hoy día. La operación del sistema se empezó con 20 trenes de 3 vagones cada tren.
Las características del sistema en términos de desempeño y de diseño es atender una demanda a futuro de 40.000 personas por hora por sentido, iniciando con una demanda que esperábamos atender de 15.000 personas por hora por sentido en el año 2015. La longitud de la línea, como terminó el proyecto, ahora es casi 16 kilómetros con 14 estaciones, 7 de las cuales son subterráneas, 1 semisubterráneas y 6 elevadas. El área de patios y talleres son 10 hectáreas aproximadamente. El sistema es un sistema de electrificación con catenaria de 1.500 voltios, que es el estándar que se usa en los metros hoy día. Y el intervalo de operación entre trenes se diseñó para 90 segundos. Eso es lo que nos permite alcanzar la capacidad de 40.000 pasajeros por hora por sentido. Todo el sistema se diseñó y se construyó para operar con trenes de 5 vagones, sin embargo decidimos empezar a operar con trenes de 3 vagones únicamente. Eso ha tenido implicaciones porque hoy día el sistema se ha quedado sin capacidad y estamos ordenando trenes de una manera urgente ahora. Una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar es cómo íbamos a desarrollar el sistema, lo que le llaman el Project Delivery Method. Y tuvimos que analizar ciertos elementos, las condiciones del proyecto, el ámbito donde se estaba desarrollando el proyecto, no solamente en el aspecto social, sino en el aspecto político. Y después que analizamos eso, tomamos una decisión rápida que íbamos a entregar el proyecto bajo la modalidad de diseño y construcción. Principalmente por las incidencias en cuanto a tiempo de ejecución del proyecto, los elementos de integración, porque el sistema metro requiere de muchos elementos electromecánicos que tienen que estar integrados con la obra civil. Entonces, los riesgos de integración son muy importantes en este tipo de proyectos. Y el riesgo que asume el dueño también fue un elemento que tomamos en consideración en la toma de esta decisión. Bueno, cuando se tomó esta decisión de ir bajo el modo de diseño y construcción, teníamos que desarrollar diseños conceptuales y especificaciones técnicas, básicamente es lo que se requiere para llevar a cabo la contratación bajo este modo de entrega de proyecto. Lo que nos optó por llevar a cabo una licitación por mejor valor, donde la oferta técnica tiene más peso que la oferta económica. En el caso de nosotros, la oferta técnica tuvo un peso de 65% y la oferta económica tuvo 35%. Ahora acabamos de licitar la línea 2, que ya está licitada y otorgada. Ahí utilizamos 51% de la oferta técnica y 49% el precio. Un elemento importante, dado los retos que teníamos en términos del plazo para ejecutar el proyecto, es asegurarnos que los contratistas entendían claramente las necesidades para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto dentro de los tiempos y los plazos que estábamos considerando. Entonces, el elemento más importante que se evaluó en la evaluación técnica fue la factibilidad de que pudieran cumplir con la ejecución del proyecto. Y para esto se pidió un sinnúmero de información que fue analizada por expertos para asegurarnos y analizar el riesgo de que en su propuesta tenían suficientes recursos, la planificación adecuada para poder llevar a cabo la factibilidad del cumplimiento del proyecto dentro de los tiempos que se estaba exigiendo. Nosotros celebramos una precalificación de contratistas, eso nos lleva a una contratación en 2 etapas, la primera etapa la de precalificación y después la etapa de licitación. En el caso de la línea 2 del metro no fuimos a una precalificación, pusimos eso como requisitos mínimos, hicimos una licitación en una sola etapa. Eso tiene beneficios y problemas también, tanto la precalificación como la no precalificación de contratistas. El modelo de contrato que utilizamos fue un modelo EPC, Engineering, Procurement and Construction. Pensamos que este era el modelo de contrato más adecuado y es un modelo de contrato más favorable hacia el dueño del proyecto que hacia el contratista. Hay una serie de elementos que se alinearon para que yo considero y le llamo la receta de éxito que nos ayudó enormemente a cumplir con los plazos del proyecto y el presupuesto. El primero, un compromiso de muy alta prioridad.
desde el gobierno central hasta los municipios. Y tiene que haber un compromiso total respaldando el proyecto. El segundo, se buscó un campeón, una persona que estaba dedicada y tenía empeño total en el proyecto y que iba a hacer lo necesario para gestionar lo que fuera requerido para mover el proyecto y ejecutarlo a tiempo. Esto yo creo que es fundamental. Tuvimos una persona que vino del sector privado a encargarse y a dirigir el proyecto como misión principal. Otra, tener una visión clara de lo que estamos haciendo. A pesar de que los tiempos son relativamente cortos, tuvimos las consultas necesarias, pero llegó un momento que tuvimos que tomar una decisión oportuna y mover el proyecto. Y eso es fundamental. Otra cosa que yo pienso que nos ayudó enormemente, que había un solo interlocutor encargado del proyecto. Esa era la Secretaría del Metro. La Secretaría del Metro tenía todas las responsabilidades por la ejecución, obtener los recursos, las coordinaciones con muchos entes estatales y las afectaciones que tuvo el proyecto, pero era la única entidad que tenía la responsabilidad. No se compartió responsabilidad con ninguna otra entidad y yo creo que esto fue fundamental. Otro elemento importante es que dejaron que los técnicos con experiencia dirigieran el proyecto. Esto no siempre ocurre. Otra cosa es, como el proyecto tiene un impacto muy grande durante el periodo de ejecución, hay que gestionar desde el inicio, mucho antes ni siquiera de cuando empiece la ejecución del proyecto, a generar una imagen positiva del proyecto y buscar el respaldo y la colaboración del público. Esto es fundamental. Y por último, va a haber impacto no solamente al público, sino también a afectados. En el caso de Panamá tuvimos que liberar, el derecho de vía estaba ocupado, muy ocupado, y tuvimos que liberarlo. Todavía mucho impacto, el proyecto tuvo mucho impacto, entonces tenemos que atender y darle prioridad a la relación con el público y los afectados. Los técnicos a veces nos olvidamos de este elemento que es muy importante. Y por último, todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. Bueno, ¿cómo estructuramos el proyecto? Yo venía del Canal de Panamá, donde me había tocado dirigir la planificación de la ampliación del canal. Nos tomamos 8 años planificando la ampliación del canal. Me dijeron, bueno, ahora tenemos el reto del metro y queremos hacer algo similar. Cuando yo vi lo que había que hacer, dije, aquí no podemos hacer eso, aquí tenemos que hacer todo en paralelo, si no, no terminamos a tiempo. Y eso es básicamente lo que hicimos. Empezamos con la creación de la Secretaría del Metro, porque no existía ni siquiera una oficina encargada del proyecto. Empezamos con los estudios de demanda y los modelajes de transporte públicos para tomar las decisiones estratégicas de cómo ubicar y por dónde hacer el trazado del proyecto, la ubicación de las estaciones, todo esto. Inmediatamente empezamos con los estudios de campo, a levantar la línea base ambiental, y esto es bien importante, el componente ambiental toma mucho tiempo, puede tomar de 1 año y medio a 2 años. Entonces aquí lo que hicimos fue, fuimos trabajando el aspecto ambiental de manera paralela, levantando la línea bases mientras se estaba desarrollando el proyecto. Empezamos a hacer los diseños conceptuales y las especificaciones técnicas mientras se hacían los estudios de campo, mientras se levantaba la línea base de manera simultánea. Y también ya cuando teníamos bastante elaborada la línea base, empezamos con los estudios de impacto ambiental en paralelo mientras se estaban desarrollando los estudios, los diseños conceptuales y las especificaciones técnicas. Armamos también en paralelo el pliego de precalificación de contratistas mientras se estaba desarrollando el proyecto. Ya teníamos una idea bastante clara de lo que el alcance del proyecto, así es que podíamos proceder con la precalificación de contratistas. También hicimos el pliego del proyecto en paralelo con las especificaciones y los diseños conceptuales y después hicimos la licitación ya a los contratistas que habían sido precalificados. Un elemento que cambiamos en el proyecto de la línea 2 fue la contratación de una gerencia de proyecto. Bueno, ahí hicimos la licitación del proyecto, la evaluación de propuestas, la adjudicación del proyecto, la evaluación de propuestas para la gerencia de proyectos que nos vino a acompañar ya posterior a la licitación, que eso no es conveniente, en el caso de la línea 2 cambiamos eso también. Adjudicamos la gerencia de proyectos, se concluye el estudio de impacto ambiental ya y se da la orden de proceder al contratista. En menos de 18 meses nosotros arrancamos de cero y empezamos las obras de la línea 1.
pero tuvimos que hacer básicamente todo en paralelo para poder llevar a cabo todo este proceso debidamente. Condiciones y preparativos, esto es fundamental. El tiempo de ejecución del proyecto que se estableció fue 38 meses y fue bastante exigente el calendario de ejecución. Empezamos con la liberación del derecho de vía de antemano. Tomamos la iniciativa, el metro, de empezar a liberar antes que el contratista inclusive nos dijera las áreas que necesitaba. Si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos tenido retrasos importantes en el proceso de liberación de la vía. Le traspasamos toda la responsabilidad de la reubicación de servicios públicos al contratista. Sin embargo, nosotros siempre estuvimos ahí dándole apoyo y asistencia para llevar a cabo la ejecución de toda la reubicación de servicios públicos. Esto fue importante porque las estaciones subterráneas las hacíamos debajo de las vías principales y estaban llenas de servicios. Entonces había que reubicar todos esos servicios para despejar el área y ejecutar la obra. Decidimos emplear 2 tuneladoras en la construcción del túnel, a pesar de que el túnel solamente tenía 7 kilómetros y la idea era terminar en 12 meses la construcción del túnel. Y se empleó una estrategia para minimizar el riesgo de la ejecución del túnel. Otra cosa que tratamos de hacer fue estandarizar los diseños, especialmente de las estaciones. Aunque cada estación tenía condiciones un poquito diferentes, pero tratamos de estandarizar los diseños lo más posible. Y se exhortó el uso de elementos prefabricados. Yo sé que ahora va a venir una ponencia sobre elementos prefabricados. Eso nos ayudó enormemente a ejecutar el proyecto en el tiempo, no tanto en la parte subterránea, en la parte elevada utilizamos muchos elementos prefabricados para acelerar la ejecución del proyecto. Aquí tienen una idea de lo que es el diagrama tiempo-camino. En la ejecución de un proyecto como el metro, normalmente hay por lo menos 20 frentes de trabajo andando simultáneamente. Y esto hace bien complejo todo el manejo de logística, remoción de materiales, porque estamos trabajando dentro de la ciudad. Pero esta es la situación que existe. Como dije, en la construcción del túnel se emplearon 2 tuneladoras tipo EPB para construir los 7 kilómetros. Se montó la fábrica de dovelas lo más rápido posible, más se empezó a fabricar las dovelas 2 meses antes que empezaran a operar las tuneladoras. Teníamos un stock de por lo menos 2 meses de dovelas para no tener problemas posteriormente con la fabricación de las dovelas. Y esto se puede hacer por independencia. Cada actividad se puede manejar de manera independiente. Un problema que tuvimos es el manejo de la logística, de la extracción de todo el material que se estaba saliendo de las excavaciones del túnel. Teníamos todas las estaciones subterráneas produciendo material, 2 frentes de túnel produciendo material y todo esto lo estábamos sacando desde el centro de la ciudad. Teníamos una flota de 180 camiones y un día llegamos a tener lo que le llamamos en Panamá los acarreos o los viajes. 1.200 viajes hicimos de extracción de material en un día. Entonces esto se convirtió en un elemento de logística muy importante porque la ciudad sigue operando y tenemos que llevar a cabo esta operación sin tener el mayor impacto posible. Las 2 tuneladoras terminamos desarmándolas en todo el centro de la ciudad. Una primero y la otra después. Se desarrolló una estrategia para el manejo de los materiales extraídos del túnel, como le estaba explicando antes. Esta es una animación de cómo se llevó a cabo los túneles con las 2 tuneladoras. Ellas ingresaron en los extremos del túnel, trabajando hacia el área central. Originalmente teníamos anticipado hacer esto en 12 meses, nos tomó 13 meses y medio y tuvimos que compensar eso posteriormente. Aquí tienen unas vistas de la tuneladora llegando a una de las estaciones. Los 7 kilómetros, el diámetro del túnel fue 9.7 metros. Aquí ven algunas vistas del túnel mientras se estaba construyendo. Un elemento importante que a veces no le damos importancia es tenemos que cumplir con las normas de seguridad de los sistemas subterráneos donde se mueven personas
y es que nos exigen tener salidas de emergencia y pozos de ventilación. En el caso del Metro de Panamá tenemos 5 pozos de evacuación y de ventilación. Estoy seguro que en el Metro de Bogotá van a tener mucho más que 5. Entonces, estos son unos elementos importantes porque hay que hacerlos paralelos al túnel. Y hay que integrar todo eso en el sistema de ventilación. Entonces, se hacen simulaciones para ver que todo funcione debidamente. La planta de prefabricados que montamos de 3 hectáreas, aquí nada más ven 2 elementos, la parte de las dovelas que ven aquí. Aquí se aprecian todas las dovelas, que ya esto fue 2 meses, justo empezamos a fabricar dovelas 2 meses antes y este es el acopio que teníamos cuando empezamos a hacer el túnel. Aquí se hacían todos los elementos de refuerzos, tanto para las dovelas como para la parte del tramo elevado también. Y había otra instalación que no aparece en esta foto donde se prefabricaron los tableros del tramo elevado. La construcción de las estaciones subterráneas se hizo siguiendo la misma secuencia de las tuneladoras, de trabajo de las tuneladoras. Se emplearon 4 hidrofresadoras simultáneamente, cada una ejecutó 2 frentes de trabajo. La construcción de los cajones se efectuó de arriba hacia abajo, apuntalando las pantallas con vigas prefabricadas, que ahora les voy a enseñar. Se usaron vigas prefabricadas pues, para acelerar la construcción de los cajones de las estaciones. Y es importante manejar el desvío de tráfico, especialmente donde se están construyendo las estaciones, y tener acceso al área de trabajo inmediato. Aquí ven las máquinas que se trajeron, 4 hidrofresadoras. Las pantallas tenían un espesor de 1 metro. Cada hidrofresadora hizo 2 frentes de trabajo, en secuencia, pero eran 4 máquinas que se emplearon. Aquí ven otra de las máquinas que se utilizó. La planta de bentonita que se requería para mantener la profundidad de las excavaciones, a veces excedían 30 metros. Por 1 metro de ancho, así que había que mantener estable los suelos durante el proceso de excavación. Entonces usábamos unas plantas de bentonitas con filtros para poder mantener estable el suelo mientras construíamos las pantallas. Encontramos áreas donde los suelos no eran para nada estables. Aquí ven algunos de los equipos, aquí ven cuando están insertando una de las jaulas de refuerzos en las excavaciones de las pantallas. El proceso constructivo de las estaciones, primero se construyen las pantallas laterales, se hace una excavación como hasta 5 metros, se instalan entonces las vigas prefabricadas. Después que instalamos las vigas prefabricadas, continuamos la excavación hasta el punto donde queda la losa de vestíbulo, y de ahí continuamos después la excavación hasta que llegamos ya al punto de la losa de fondo, que se le da la forma para que la tuneladora pueda entrar y penetrar la estación. Y posteriormente pues se empiezan a construir los diferentes elementos, los diferentes niveles, la plataforma de los trenes, los niveles intermedios de distribución de pasajeros, hasta que se termina la ejecución de la estación. Esta fue la metodología que optamos y nos trabajó bastante bien. Aquí ven, cuando se hizo ya están las pantallas a ambos lados de la estación construida y se instalaron las vigas prefabricadas para mantener la estabilidad de las pantallas mientras empezaba la excavación hacia abajo. Aquí ven vistas de la construcción de las estaciones subterráneas. Estas estaciones tenían una profundidad promedio de 25 metros, el fondo de la estación. El cajón aproximadamente 120 metros, entiendo que los que van a construir aquí en Bogotá van a ser mayores de 150 metros de largo y un poquito más ancho. Los volúmenes de excavación estaban en el orden de 50.000 metros cúbicos y los muros colados en términos de metros cuadrados, como los medíamos, es 7.000 metros cuadrados por cada estación. Aquí ven ya el inicio de los trabajos a nivel de superficie, con las hidrofresadoras y el equipo que se requiere para apoyar las hidrofresadoras, el desvío de tráfico que hicimos lateralmente, a donde se construyó la estación. No sé si algunos de ustedes conocen Panamá, eso es la vía España, una de las vías principales comerciales en la ciudad. Tuvimos que desviar el tráfico lateralmente para hacer el espacio y hacer la estación.
Aquí es una vista donde se construyó la estación. Aquí se ve la estación. Ya estaba prácticamente cerrada. Dejamos 2 orificios para mantener la logística de terminar la estación. Y aquí hay un edificio de casi 30 pisos muy cerca de donde se construyó la estación. Un componente importante, yo no voy a elaborar mucho, pero es la parte del viaducto ferroviario. Finalmente terminamos con 7.3 kilómetros del viaducto ferroviario, pero sí se emplearon muchos métodos prefabricados para acelerar la ejecución del proyecto. Aquí ven una de las estaciones elevadas que se construyeron en el tramo elevado. Este es el área de patios y talleres. También tuvimos muchas dificultades con la calidad de los suelos aquí y tuvimos que tomar medidas para acelerar el asentamiento de los suelos a través de precargas y una serie de elementos que tuvimos que incorporar porque si no, no íbamos a poder terminar el proyecto a tiempo. Es una instalación de 10 hectáreas que se tuvo que construir donde están los talleres y el patio de los trenes. Y por último, pues el material rodante, que es un elemento importante del proyecto, además de la señalización, control, etcétera, que se estaban construyendo. En este caso fue Alstom el que ganó la licitación de proveer los trenes. Yo tengo un video que voy a correr que resume en unos 4 o 5 minutos la ejecución de la obra para darle una idea de cómo se llevó a cabo. Estas fueron las trincheras norte y sur y los pozos de ataque donde se insertaron las tuneladoras. Una de las estaciones semisubterráneas. La primera estación subterránea cuando se empezó se estaba construyendo al lado de un hospital. Justo al lado, a menos de 10 metros de un hospital se construyó esta estación. Ya en la construcción del túnel con las 2 tuneladoras. Y cuando llegaban los túneles a las estaciones que derribaban los testeros, había que tener el cajón de la estación preparado cuando llegara la tuneladora. Entonces esto fue un reto muy grande, tener cada uno de los cajones de las estaciones ya preparados para cuando llegaran las tuneladoras. Esta fue ya la última, llegada a la última estación y de ahí ya se concluyó la construcción del túnel. Este es el tramo elevado. Nosotros, como el tramo subterráneo empezó primero, pensábamos que era complicado. Nos dimos cuenta que el tramo elevado era mucho más complicado todavía. Estamos construyendo con el tráfico vehicular debajo de la construcción. Como pueden apreciar ahí, estas son las estaciones elevadas. Se usaron muchos elementos prefabricados para acelerar el proceso de construcción de estas estaciones. Instalación de las vías ya. Los tableros prefabricados se montaban de noche porque teníamos que parar el tráfico vehicular. Estos tableros tenían 30 metros de largo, pesaban 167 toneladas algunos. Usamos 2 grúas muy grandes, ahí cuando llegaron los trenes ya teníamos suficiente desarrollado el área de patios a pesar de que no estaba terminado y ahí cuando empezamos con las pruebas de los trenes ya
con el sistema, ¿no? Este fue el día de la inauguración oficial del sistema. La ejecución del proyecto tomó menos de 5 años desde el inicio, donde se estableció la Secretaría del Metro, hasta que se entregó el sistema operando. Ahí ven cómo son las estaciones subterráneas por dentro, las estaciones, esta es la estación semisubterránea, la interconexión que tuvimos que hacer con algunos elementos para crear la conectividad. Centro de control totalmente automatizado, los trenes son completamente automatizados. Instalamos más de 300 cámaras en todo el sistema para tener la vigilancia de todas las áreas del metro. Hoy día el metro es una de las áreas más seguras que hay en la ciudad de Panamá. Bueno, esa fue la celebración después de ese gran esfuerzo. Tuvimos que tomar una serie de medidas para cumplir con el plazo, porque se nos atrasó la ejecución del túnel, algunos diseños no estaban listos y tuvieron que parar la obra esperando diseño a veces. Esto ocurre en un proceso de diseño y construcción y después tuvimos que compensar por ese tiempo. Una de las cosas que hicimos es utilizamos las hidrofresadoras un poco más de lo que originalmente se había anticipado. En los 8 sitios donde se trabajó, estas máquinas son muy eficientes. Así que tratamos de maximizar el uso de las hidrofresadoras. Otra cosa es que nosotros teníamos planificado manejar las logísticas del túnel desde los extremos, sin embargo, con el atraso que tuvimos con una de las tuneladoras, tuvimos que ir moviendo el punto de logística de una estación a otro y el proyecto no estaba preparado para eso. Gracias a Dios dejamos los orificios a nivel de superficie que nos permitió hacer esto. Eso nos permitió liberar segmentos del túnel para que vinieran vaciando la plataforma de concreto donde iban a montar los rieles y eso nos permitió recuperar el tiempo de atraso de la ejecución de las tuneladoras. En las estaciones elevadas incorporamos muchos elementos prefabricados, cambiamos básicamente el diseño de las estaciones para incorporar elementos prefabricados para acelerar la construcción de las estaciones. También el viaducto, tuvimos que usar 2 frentes de trabajo en instalación de los rieles conforme iba avanzando la instalación del viaducto prefabricado. Y en el área de patios y talleres tuvimos que usar una metodología de sobrecarga para acelerar el asentamiento de los suelos. Los suelos eran muy malos y logramos estabilizar el asentamiento en 40 días con las sobrecargas que le metimos. Y también le metimos capas de gravas compactadas cada 30 centímetros para mejorar las condiciones del suelo. Eso nos permitió reducir enormemente el tiempo de ejecución del área de patios y talleres. Bueno, nosotros originalmente compramos una flota pensando que en los escenarios optimistas íbamos a estar manejando entre 150.000 y 165.000 pasajeros al día. La semana pasada rompimos récord con 241.000 pasajeros y no podemos mover más pasajeros porque no tenemos capacidad. Entonces ya nos han dado la aprobación y estamos pidiendo más trenes. Hoy día tenemos una flota de 60 vagones y estamos pidiendo 70 más hoy día. Pero el metro empezó a operar solamente hace 1 año y medio, entonces ha tenido una acogida muy buena y hoy día ya nos hemos quedado sin capacidad, así que estamos aumentando la capacidad, cambiando la configuración de los trenes. Un elemento importante que tenemos que tomar en consideración en el desarrollo del proyecto, ya cuando la obra, pues toda la parte del metro, es la integración con el transporte de superficie. En el caso de ustedes tienen el Transmilenio aquí en Bogotá, que tiene una función muy importante en lo que es transporte masivo público y tiene que integrarse con el metro. En Panamá estamos haciendo lo mismo. En el caso de la línea 1 estamos poniendo 2 intercambiadores con los buses en el tramo norte y en el tramo sur. Este es un intercambiador con 16 bahías de buses al lado de la estación del metro. Aquí está el intercambiador de los buses y aquí está la estación del metro. Y hay un hospital en el medio. En el sector norte tenemos la estación del metro elevada y aquí se ven las plataformas de intercambio con los buses debajo de la estación.
En este caso tenemos 12 plataformas de buses integrados a la estación del metro. Y tenemos planes de construir 2 intercambiadores más para tener un total de 4 intercambiadores grandes entre los buses y el metro. Otro elemento importante que mucha gente no pone mucha atención es el cambio urbanístico que trae el metro a la ciudad. Va a ser muy impactante. En el caso de la ciudad de Panamá, estamos aprovechando la inserción del metro para darle una nueva identidad a la ciudad. ¿Cómo lo estamos logrando? A través de una planificación urbana que fomente la densificación del corredor del metro y el uso mixto. Y por otro lado, crear los espacios públicos o generar los espacios públicos que requieren un sistema de transporte masivo que no existían anteriormente. Aquí ven cómo se integró la estación del metro. Aquí hay una estación del metro, aquí ven los 4 edículos de acceso, uno aquí, el otro acá. Aquí hay un edículo de acceso y el otro edículo de acceso, la avenida con 4 carriles en el medio y las bahías de los buses ya integrado todo en un sistema de intercambiador modal. Y esto es típico de las estaciones como estamos tratando de desarrollarlas. Los espacios públicos que creamos, aquí ven ejemplos, antes habían aceras de 1,20 m aquí exclusivamente y no podíamos operar un sistema metro con ese tipo de espacios públicos. Entonces hemos reconstruido todos los espacios públicos alrededor de las estaciones de tal forma que sea cómodo operar. También pusimos luminarias peatonales para que sea seguro para los usuarios usar el metro de noche. Aquí ven ejemplos del tipo de luminaria LED que utilizamos en el proceso. Entonces, la lección es aprendida, iniciar el proceso de liberación lo antes posible. Un mejor control de la calidad de los acabados. Cuando tenemos tiempos tan exigentes, a veces los acabados sufren. Entonces, tenemos que estar encima con el control de calidad de los acabados para asegurarnos que las instalaciones se terminen debidamente. Mejorar el diseño de las estaciones elevadas. Tenemos problemas con las lluvias, se nos mete mucho la lluvia, así que estamos modificando las estaciones elevadas para protegerla mejor de las lluvias. Estos son elementos que no son directamente relacionados con la obra, pero sí están muy ligados con la obra, que requieren siempre mejoras. El monitoreo y el control de la parte electromecánica yo creo que se puede mejorar para asegurarnos que el problema con las pendientes que quedan después cuando se cierra la obra sea mínimo. Entonces eso es algo que nosotros estamos tratando de mejorar ahora en la línea 2. Mejorar el desempeño del modo de operación del sistema ahora de los trenes cuando está en marcha manual degradada. Eso lo estamos cambiando ahora en la línea 2 sin sacrificar la seguridad del metro. Y introducir cambios a los diseños lo más temprano posible, de tal forma que podamos negociar las condiciones contractuales sin presión con el contratista. Cuando se empiezan a introducir cambios, cuando el proyecto está muy avanzado, el proceso de negociación se hace muy complicado y se negocia con mucha presión, entonces hay que evitar esto. Y es importante contar con mecanismos contractuales efectivos que nos permitan manejar mejor las garantías y las correcciones que hay que hacer a los defectos a la obra cuando está construida ya. Bueno, yo creo que si me queda algo de tiempo, 5 minutos. Bueno, voy a enseñarles el proyecto de la línea 2. Esa es la línea 1 que ya la terminamos. La línea 2 la licitamos el año pasado, ya firmamos el contrato. En las próximas semanas ya vamos a empezar la obra. No se ve la gráfica. Bueno, la línea 2 se está planificando una línea bastante parecida a la línea 1, va a ser totalmente elevada, 21 kilómetros, va a tener 16 estaciones, de las cuales 6 van a tener intercambiadores importantes con buses, va a tener una instalación de patios de 10 hectáreas, los trenes van a ser los mismos que lo de la línea 1, de tal forma que podamos intercambiar trenes entre las dos líneas. Estamos incorporando el sistema de estacionamiento de disuasión en la línea 2, lo cual es muy complicado hacer en la línea 1 porque los espacios que se requieren para hacer estos estacionamientos no son los mejores. El cronograma es empezar la obra el próximo mes o este mes en septiembre, más o menos, y terminarla en abril del 2019. Estas son algunas vistas de la integración que vamos a hacer de la línea 2. Esta es la nueva estación de la línea 2 elevada, cómo vamos a interconectar con la línea 1. Todo esto se va a hacer en una estructura elevada. Las estaciones de la línea 2
que es totalmente elevada. Aquí tenemos una estación que tiene 3 vías donde podemos correr un circuito corto y un circuito largo con el metro. Eso nos da bastante flexibilidad al momento de operar. Y algunas de las estaciones que vamos a estar construyendo en la línea 3. No están saliendo las gráficas aquí bien. La línea 3 ya la tenemos estructurada, vamos a empezar a preparar los diseños preliminares y las especificaciones el próximo año, y la idea es empezar la ejecución de la línea 3 en el año 2017. Esa línea va a tener 27 kilómetros, 14 estaciones, vamos a usar un sistema monorriel para la línea 3, y de 6 vagones cada uno. Vamos a trabajar también en doble circuito, y esto es el monorriel que estamos contemplando poner en la línea 3, y la idea es tener el proyecto en operación para el año 2021. Bueno, muchas gracias por la atención.